Ya, cállense. Ya bueno, con respecto a la articulación coxofemoral referente, debemos tener en cuenta, ya pasamos esto, articulación, uy, casi se me olvidó. Estoy mal un poco. Ya, esta articulación coxofemoral debemos tener en cuenta que es una articulación en artrosis. Ya, eso es lo más llamativo. Cuando me refiero a tipos de articulación, me voy a decir que son tres tipos de articulaciones. Uno está conformado por sinartrosis, que es sin movimiento. Otro, anfiartrosis, que son semimovibles. Y el clásico ejemplo es cuando tenemos los dos coxal unido. Clásico ejemplo es cuando los dos coxal tenemos unido, y eso se lo dice la famosa sínfisis pubiana, ¿no? O sínfisis púbica. Ese sínfisis púbica está conformado por cartílago y es una articulación anfiartrosis, semimovible. ¿Por qué semimovible? Cuando una mujer entra en parto, se siente semimovible. ¿Ya? Y la otra articulación se lo dice que son las diartrosis. 1, 2, 3. Y las diartrosis es lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar. De los cuales la diartrosis va a tener otra subclasificación. O sea, no se va a clasificar como es las artrodias, las condiliares, las silla de montar, las trocoides, las enartrosis. ¿No ven? Me faltaría un hito más, que se le llama la de bisagra. O la sí, trocoide también se lo dice. ¿No? Eso es la bisagra. ¿No? Ya. Ahora, los tipos de articulaciones en artrosis está referido cuando una es cavidad glenoidea, ¿ya? Como fosa. Y la otra superficie es una cabeza. Y la cabeza del fémur está representado 3/4 de una esfera, mientras que esto es una fosa. ¿Está bien? Eso sería con respecto a una generalidad. Con respecto a la articulación, vamos a mencionar las superficies óseas. La superficie ósea del coxa, lo más representativo es el acetábulo. El acetábulo está conformado por tres huesos: ilion, pubis, isquio. ¿No ve? Ahora, este acetábulo va a tener dos superficies óseas o dos superficies articulares correspondientes. Uno se lo dice que es la superficie articular y el otro que es la superficie no articular. Esta superficie articular va a estar conformado o va a estar más que todo llamado como la carilla semilunar, y va a tener dos astas, asta anterior y asta posterior, ¿ya? Y al medio de los dos tenemos la escotadura acetabular. Eso no se pregunta a nadie, ¿no es? Escotadura acetabular. Esta escotadura va a dar paso a las arterias, venas y nervios para esta articulación. ¿Con eso es suficiente? Suficiente con este hueso. Ahora, si hablamos del hueso fémur, el hueso fémur va a estar conformado por la cabeza glenoide, por la cabeza del fémur. Y la cabeza del fémur va a tener una superficie que no es rugosa, o sea, una superficie rugosa, una superficie que en forma de huesito, ¿no ve? Esto, más que todo, corresponde para el ligamento redondo del fémur. Aquí se inserta. Y tenemos el famoso borde. Este es el borde circunferencial. Luego, este borde circunferencial nos separa de la cabeza y el cuello anatómico, como en el cuerpo. Pues una persona tiene cabeza, cuello, cuerpo, ¿no ve? Igualito, imagínense, este hueso tiene una cabeza, cuello, cuerpo. Ahora, este se le dice cuello anatómico porque lo estamos viéndole como una persona. Cuello quirúrgico, aquí están viendo el color negro, ¿no ve? Ese es el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico, más que todo cuando hay fracturas se los toma en cuenta. ¿Ya? Y luego tenemos los trocánter mayor, trocánter menor, así se lo dice aquí, trocánter mayor o trocánter menor, ya no solo troquín, como en el húmero. En el húmero se lo decía esos términos. Aquí vamos a decir trocánter mayor, trocánter menor. ¿Ya? Ahora, en la parte posterior vamos a encontrar más que todo una cresta llamada la cresta intertrocanteriana. A esto se le llama la cresta intertrocanteriana, o sea, nos está uniendo esta cresta. Aquí tenemos la línea intertrocanteriana y aquí está demarcadito también de negrito. Eso es más que todo la línea en la parte anterior, en la parte posterior la cresta. Es suficiente. Ahora, los medios de unión que teníamos más que todo para la articulación coxofemoral, tenemos que tener en cuenta, y lo han hecho ustedes biencito, pero la posición de hueso van a arreglar. Lo han hecho biencito porque aquí adentro, si se dan cuenta, están viéndole de color mazón, ¿no ven? Tienen la famosa cápsula articular, de color mazoncito lo han hecho. O sea, la cápsula articular es el que envuelve a todos estos dos huesos. A todos estos huesos se está envolviendo. A eso le dice la cápsula articular. Dentro de la cápsula articular tenemos líquido sinovial. Y en la superficie ósea lo vas a cubrir
cartílago, tejido cartilaginoso. ¿No ve? Eso me estoy refiriendo a lo más general de una articulación de artrosis. Ahora, esta cápsula articular es una cápsula que lo envuelve a todito la articulación, pero por fuera de eso tenemos los ligamentos de reforzamiento. ¿Y cuáles son los ligamentos de reforzamiento? Son tres. Por eso les he hecho repetir esto. He hecho una repetición de los tres huesos. Y uno es iliofemoral, otro es pubofemoral y otro es isquiofemoral. El iliofemoral, y de color rojito lo han querido representar, ¿no ven? De color rojito, que es más que todo conocido, sí está bien, iliofemoral, ¿ya? De Bertin también se lo llaman, pero ahí nomás. Ahora, tiene dos vientres esto, en formato de B, o sea, tienen que hacerlo en formita de B, este ligamento, ¿no? Aquí lo habían hecho hacia atrás, pero esto no es hacia atrás, es adelante. Van a arreglar eso, ¿ya? Adelante en formato de B, sí. ¿Ya? Luego tenemos el otro ligamento llamado el pubofemoral. Dicho pubofemoral sale de la cresta púbica. ¿Y cuál es la cresta púbica? Es estito. Esta es la cresta púbica. Aquí arriba están bien teniendo la línea arcuata, ¿no ve? La línea arcuata se continúa con una eminencia se le llama esto iliopectínea. Y esto se lo conoce como la cresta pectínea. Línea arcuata, iliopectina, cresta pectínea y aquí la espina del pubis. Ahora, si esta es la cresta pectínea, ¿qué va a ser esta cresta? A esto se lo dice que es la cresta púbica. Eso es lo que te he preguntado de vos, ¿no? ¿O a quién le he preguntado? En el otro curso se preguntó así, ¿no? Esta es la cresta púbica. De esta cresta púbica va a salir el ligamento pubofemoral. O sea, que está viniendo de aquí al fémur. Y en la parte posterior, el tercer ligamento que está relacionado con el isquio es el isquiofemoral. Dicho isquiofemoral lo han querido representar aquí de color morado. ¿No ve? De color morado lo han querido representar. Está bien esos. Esos tres ligamentos son ligamentos de reforzamiento. Faltaría un cuarto. El cuarto es intraglenoideo o intraarticular correspondiente, que viene de la cabeza redonda del fémur, va hasta la superficie no articular. ¿Ya? ¿Han entendido hasta ahí? Sí. Ahora, como es un tipo de articulación, en artrosis va a estar conformado por 6 movimientos. Esa es la diferencia de ser una en artrosis y una condiliar. Una condiliar como de la muñeca, ¿no ve? La muñeca, o sea, vas a tener aquí el radio y el disco interarticular. El radio y el disco interarticular, y luego tienes la primera fila del carpo. Nos hace movimientos: flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción, ¿no ve? En aquí, ¿qué movimientos vamos a tener? Tenemos una flexión, vamos a tener una flexión atrás, una extensión, una aducción, abducción, una circunducción y una rotación, ¿no ve? Eso. Aquí estamos involucrando la rotación. Eso es la diferencia nada más. Ya, esta articulación ya está. Vámonos a la articulación de la rodilla. Ahora, con respecto a esa articulación de la rodilla, lo que tuviera que decirles es la superficie ósea. Dicha superficie ósea está conformado por los famosos cóndilos del fémur. Y los cóndilos del fémur son dos. Este es el lado izquierdo. Este va a ser el cóndilo medial y este va a ser el cóndilo lateral. ¿Ya? Y al medio de los dos tenemos una escotadura llamada la escotadura intercondiliar. Genial. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener en cuenta, por encima de los cóndilos, que estos son los cóndilos, tenemos dos sobresalientes. Se lo llama los epicóndilos. Estos son epicóndilos. Epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Para las inserciones musculares nos sirve saber esto, sí nos sirve. ¿Ya? En la parte posterior, la fosa intercondiliar. Aquí se lo dice esto, fosa intercondiliar. Esto se lo dice escotadura intercondiliar. ¿Ya? Hay cresta intercondiliar, sí, en la rótula les voy a decir. Hay espina o tuberosidad intercondiliar en la tibia, les voy a decir. ¿Ya? Con esta superficie ósea está bien, está bien. Vamos al de la rótula. La rótula tenemos que tener en cuenta que es un hueso sesamoideo, ¿no? El más grande, que tiene dos caras, anterior y posterior. La cara anterior lisa, la cara posterior tiene una cresta, y esta cresta se le llama la cresta intercondiliar. ¿Y para qué sirve esta cresta intercondiliar? Para ubicarse al medio de los dos cóndilos. Para eso nomás así. ¿Ya? Tiene base superior, tiene bordes laterales. ¿Ya? Y los bordes laterales, lo que ahorita les voy a mencionar porque es importante. ¿Qué más les tuviera que decir?
Está bien hasta ahí todo. Ahora, si hablamos con respecto a la tibia, la superficie ósea de la tibia tengo que tenerles en cuenta que tenemos las famosas tuberosidades. Uno es tuberosidad lateral y otro medial. ¿Y cómo me voy a referir que este es izquierdo o derecho? El maleolo de la tibia siempre es interno, ¿no ve? Por ende, esta va a ser la tuberosidad medial y esta es la tuberosidad lateral. La tuberosidad lateral va a tener una superficie, y desde ojito está, superficie articular. Esta es la superficie articular para el peroné. Eso es lo más ideal, ¿no? Ahora, las tuberosidades vamos a tener un tubérculo. Ese tubérculo, más a ti te debe preguntar al Yusco, se van a dar cuenta, ¿ya? Ese tubérculo es un tubérculo llamado tubérculo de Yerla, de los cuales va a tomar inserción llamado el músculo tibial anterior. Y terminando de explicar, te voy a preguntar lo mismo. Y luego tenemos que tener en cuenta las famosas tuberosidades, sus caras superiores, ¿no? Ahora, estas caras superiores van a formar una cavidad de glenoidea. Y al medio de los dos tenemos una tuberosidad o una espina, como lo quisieran llamar, llamado la espina intercondiliar. ¿Por qué? Porque está relacionado con los cóndilos también. Por delante tiene una superficie rugosa y por detrás otra superficie rugosa, que son más ratitos les voy a decir por qué es importante. Ahora, en estas cavidades glenoideas que aquí lo tenemos, necesitamos mencionar los famosos meniscos. Los meniscos son cartílago que nos van a ayudar a formar esta cavidad en una cavidad verdadera. O sea, supongamos que este es el menisco medial. El medial es en forma de C, ¿ya? El otro es en forma de O. ¿Pero para qué? Si les estoy diciendo, nos ayuda a formar la cavidad glenoidea, ¿no ve? Y eso aquí lo han hecho de color rojito, ¿lo han hecho? Sí. No. O rojo. Sí, de... No sé qué voy a hacer, muchachos, con ustedes. Ya, pero eso... Ya estaba caliente. Alto. Ya, tenemos que tener en cuenta con respecto a la superficie de la tibia, como les estaba diciendo, los famosos meniscos y al peroné. Yo creo que aquí hay un peroné también. No hay peroné, muchachos. ¿Cómo que no? Tiene que haber. No, pero allá a la fuerza está. ¿Han visto a la fuerza, papacito? Todo a la fuerza. Ah, sí, eso es a la fuerza. Tenemos el famoso peroné correspondiente, ¿no ven? Ahora, si se dan cuenta, dicho peroné en la parte superior tiene una superficie articular, ¿no ven? Tiene una superficie articular. Esta superficie articular es para esta superficie articular de la tibia. Nada más para eso nos sirve esa superficie articular. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta es la cabeza del peroné, ¿no ven? Cabeza del peroné tiene diferentes caras. Cara externa, cara superior, cara interna, cara anterior, cara posterior, como ustedes lo quisieran decir, ¿no ven? Pero lo más llamativo es la cara superointerna, que también se lo llama superointerno, porque este se articula con la tibia, mientras que la cara externa, anterior y posterior nos va a servir para las inserciones musculares, nada más. ¿Ya? Ahora, con respecto a los ligamentos, tenemos que tener en cuenta diferentes grupos, y en total son 5 grupos los que involucramos. Un grupo conocido como los ligamentos anteriores, otro los posteriores, otro los colaterales mediales, otro los colaterales laterales, otro los intercondiliares, o también llamados los ligamentos cruzados. ¿Ya? El primero he dicho anterior, ¿no? El anterior está representado de color amarillito. Ese es el ligamento rotuliano, que viene netamente del fémur a la tibia. Pero, para hacerles entender, tenemos aquí un músculo conocido como el cuádriceps, ¿no? Dicho músculo cuádriceps, su tendón le va a envolver al peroné, no, a la rótula, lo envuelve y va a venir a terminar en la tibia. Ese es el tendón rotuliano. Luego tengo otro tendón conocido como otro ligamento conocido como los ligamentos alares. Y los ligamentos alares son ligamentos que van a salir del borde. Y aquí falta aumentar los bordes, ¿ya? De los bordes va a venir, unos van a venir al fémur, otros van a venir a la tibia. Y eso se lo llaman los ligamentos alares rotulianos. O sea, no solamente puede estar envuelto anteriormente, también va a estar envuelto la rótula en sus bordes laterales, ¿no ven? Los ligamentos alares. Esto tiene ligamento rotuliano, ligamentos alares.
Luego tengo los ligamentos posteriores. Los ligamentos posteriores son dos. ¿Ya? Van a aumentar eso, van a aumentar a la fuerza. Conocido uno como ligamento popliteo oblicuo y el otro ligamento arqueado. Ahora, para que me entiendan, el oblicuo va a venir esa formita. Se están dando cuenta, ¿no? Por abajito está viniendo a bordear todo el hueso. Más o menos es así. Aquí lo tengo y está. Ese es el oblicuo más que todo. ¿No? Así está viniendo por la superficie. ¿Ya? Por la superficie está viniendo oblicuo. Miren, el ligamento arqueado por arribita como si fuera arqueadito le forma. ¿Ya? Como si fuera arqueado. Ahí lo tienes, ligamento oblicuo y el otro va a venir el ligamento arqueadito. Por allí. Esos son los ligamentos posteriores. Son dos. Ligamento popliteo oblicuo y ligamento arqueado. Cuidado que no me estén mejorando eso. Van a mejorar, van a colocar. Y luego tenemos los ligamentos colaterales. Uno lateral y otro medial. Los colaterales, a este lado lo vamos a tener en cuenta. Oye, el peroné, ¿por qué no lo han puesto? Se lo han comido el peroné. No se sabía, pero No, sí, pero Nosotros hemos trabajado haciendo dobles, triples con mi grupo. ¿no les he dado? no. Ya van a colocar con No, Sacrificando, ¿no? sus dientes van a colocar ahí. Ya. Tenemos que tener en cuenta que los ligamentos colaterales, uno va a ser conocido como el ligamento colateral medial y el otro ligamento colateral lateral. ¿Ya? El medial está representado netamente desde el cóndilo medial a la tibia. Ya, eso va a ser el medial. Mientras el ligamento colateral, ¿cómo que no? Aquí les estoy explicando cuál. El ligamento colateral lateral va a venir del cóndilo lateral hasta el peroné, pero también va a tener lengüetas que va a venir a la tibia. Esa es la diferencia de estos dos ligamentos. Uno viene al peroné y a la tibia y el otro directo a la tibia. Por eso se les dice que son colaterales, por eso lateral. Otro, los ligamentos intercondiliares. Dichos ligamentos intercondiliares tenemos que hacernos referencia a esto, al de la tibia, ¿ya? Correspondiente, siempre les dije que aquí tenemos la tuberosidad intercondiliar o la espina tíbica correspondiente, ¿no ven? ¿O no? Si se dan cuenta, aquí está la tuberosidad, ¿no ven? Y aquí adelante tiene una superficie rugosa. Esta es una superficie rugosa que es anterior. Y aquí atrás otra superficie rugosa que es posterior, ¿ya? Ahora, estos ligamentos cruzados tenemos ahí el mnemotécnico llamado lampe, ¿ya? Por eso nos vamos a acordar, lampe. De los cuales tenemos uno que va a venir del cóndilo, ven y parte. Aquí vamos a cerrar. Ahí agasar. Solamente agasar ahí. No, eso no más. De los cuales este anterior está viniendo al cóndilo lateral. Y ahí lo tienen, ¿no ve? Uno que está viendo. Y el posterior va a venir al cóndilo medial. Por eso es el mnemotécnico lampe. A ver si le partimos esto y le voy a colocar. Ahí me van a ubicar biencito. Miren, uno está yendo al cóndilo lateral y el otro al cóndilo medial. Pero les he dicho, de esta superficie articular o esta superficie de la tibia, en la parte media tiene la tuberosidad intercondiliar, ¿no ven? De los cuales el anterior está viniendo el ligamento cruzado anterior, va a venir con el mnemotécnico del lampe, la va a venir a la parte lateral o al cóndilo lateral, y el otro, que es la posterior, va a venir a la parte medial. ¿No ven? Esos son, por eso lo dice ligamentos cruzaditos. ¿Qué más? Los meniscos. Con respecto a los meniscos, el mnemotécnico es Marcelo. Marcelo. ¿Qué? Marcelo es, no es Marcelo Martín. Ya, Marcelo Martín. Marcelo, agáchate. Ya. De los cuales esos meniscos, más que todo, debemos tener referencias, porque los meniscos van a ser, en una tuberosidad va a ser en formato de O y en el otro va a ser en formato de C. ¿A qué me refiero? Esta es la tuberosidad medial, ¿no ve? Esta tuberosidad medial va a ser en forma de C. Por eso ya dice Marcelo, la M y la C, ¿no ve?
Y por último tenemos la LO. El lateral va a ser en formato de O. ¿Y para qué nos sirve esto? Para hacer los movimientos correspondientes, para hacer a la superficie de la tibia en una cavidad glenoidea. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, no me. Ya, tenemos otra articulación conocida como la articulación tibio-peroneo. Dicha articulación tibio-peroneo va a estar relacionada entre la cabeza del peroné y la tibia, o la tercera lateral, de los cuales tiene dos ligamentos. Un ligamento que es anterior y el otro ligamento que es posterior. Es lo bonito, tiene una cápsula articular, por eso son movimientos de artrosis, ¿no? Las de artrosis siempre son, cuando son dos huesos, tiene una cavidad glenoidea, o también conocida como la cápsula articular. Por eso en todito va a tener ese tipo de articulación. Ahora, estos como ligamentos de reforzamiento son dos, anterior y posterior. Mientras que en la articulación, aquí abajo tenemos la articulación tibio-peroneo distal, va a tener tres tipos de ligamentos de reforzamiento. Un ligamento de reforzamiento anterior, otro ligamento de reforzamiento posterior y otro ligamento interóseo. Entre los dos huesos, entre esta superficie y esta superficie, va a haber un ligamento que les une. Por delante va a haber otro ligamento, por detrás otro ligamento. Eso es la tibio-peroneo distal. ¿Ya? Hasta ahí no sería todo con esa articulación. Vámonos a la articulación del tobillo. Préstame tu tobillo, quiero ver. No vale decepcionar. Más.